Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Aquí su amigo y servidor, Miguel Antonio Briceño Quijano. Espero que después de esta semana que nos hemos tomado en la parte de las clases de coreano, hayan tenido oportunidad de repasar las clases o las asesorías que vimos en los videos anteriores. Llevamos 8 videos. Vamos a ver ahorita un video más en el cual vamos a aprender ya a escribir las palabras en coreano. Pero antes de eso vamos a entender un poquito la escritura en coreano, y esto lo vamos a hacer de una manera, digamos, utilizando nuestras palabras en el idioma español, para que después podamos entender cómo hablar en coreano. Recordemos que en coreano hay palabras que van a sonar muy distinto, las consonantes no son las mismas, ni las vocales son las mismas, y los sonidos pues varían dependiendo de la forma de la pronunciación, dependiendo de la forma de la escritura, obviamente, pues hay que entenderlo. Hay muchas reglas gramaticales que pueden, aunque se escriban de una forma, se pronuncian de otra forma. Entonces, ahorita vamos a empezar entendiendo un poquito cómo armar algunas palabras muy básicas en el idioma coreano. Espero que hayan repasado, pueden llevar sus apuntes. En este caso ya tenemos pues que hemos repasado las 51 formas diferentes de este alfabeto, que vienen siendo las 21 vocales, las 19 consonantes, más las consonantes compuestas que habíamos visto por allá, que hacen un total de 51. En general, con las 21 vocales básicas y las 19 consonantes básicas y compuestas, ya con eso tenemos el alfabeto completo. Pero hay otras combinaciones que nos permiten hacer una combinación de palabras, y eso ya lo vimos en los videos pasados. Entonces, vamos a ajustar momentáneamente la pantalla. Denme un segundito. Bien, ya tenemos entonces nuestra pantalla aquí configurada. Vamos a tratar de que eso se pueda entender un poquito mejor. Había visto las palabras. Aquí hacemos un pequeño resumen de las consonantes. Nyun, tiut, riul, mium, piup, yung, chiot, 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 kiok, tiut, piup, hiut. Las vocales a, ya, o, yo, o, yo, u, yu, u, y. Esta es e, y, e, y. Esta es ui. Y estas son las dobles, las sank. Sankyo, que suena como K, como T, como P, como S y como Ch. Aquí tenemos las vocales que están combinadas, que tenemos Wa, como una O y una A, Wa. Aquí tenemos Ue, Oe. Aquí tenemos otra vez, muy similar, suena, no es OI, sino suena OE. Tenemos la UO, tenemos la UE, tenemos la UI, y nos faltaba por allá, creo que hemos visto la UI. Y estas son las consonantes complejas que hemos visto, o las consonantes que están combinadas. De esta manera, pues tenemos una gran cantidad de palabras ya listas. Entonces, para tener una idea más o menos de cómo se trabaja esto, pues vamos a empezar a escribir algunas palabras como si fueran palabras en español. Entonces tenemos aquí nuestra pequeña cuadrícula, y vamos a escribir, por ejemplo, ustedes saben que la letra M, en este caso se les voy a poner
la letra M es esta. En estos cuadritos que tenemos, espero que se alcancen a ver en la pantalla, pues tratamos de ajustarnos este cuadrito. Voy a escribir primero la letra M, que es una letra que viene aquí, y después hacemos este movimiento para escribir la letra M, mío. Si yo voy a escribir, por ejemplo, mamá, pues sabemos que esa es la letra M y que esta vendría siendo la vocal A sin el iung. Entonces, si yo voy a escribir mamá, pues tendría que escribir una M un poquito alargada con la A consonante, ¿sí? Es una consonante más una vocal y repetir otra vez, ¿sí? La consonante M. Aquí algunos detallitos porque no llega exactamente, estoy escribiendo con mi dedo, ¿sí? Entonces, esta aplicación, pues para que ustedes puedan verla, está en el teléfono. Lo que yo escribo acá es lo que va apareciendo. A ver si me deja aquí verlo, ¿ok? Entonces, pero pues con mi dedo porque no tengo ahorita prácticamente una plumita, ¿ok? Pero esa es la idea de la escritura. Entonces, esto es lo que tenemos ahorita, que es mamá. M-A, M-A. ¿Queda claro? Muy bien. Entonces, de esta manera podemos empezar a formar nuestras primeras palabras en el idioma coreano. Voy a aprovechar borrar esto. Entonces, tenemos escrita ya la palabra mamá. Si yo quiero escribir la palabra papá, pues tenemos las opciones de que acuérdense que esta era la letra P o P, ¿sí? Depende de cómo empiece. ¿Ok? Tenemos la otra letra que vendría siendo la P o PH, pa. Y tenemos la otra que viene siendo la doble P, que esta sí suena como pa, como P, p, p. Entonces, ¿cuál utilizaríamos para escribir la palabra papá? La primera diría papá, papá, pa, pa. La segunda diría pa, pa, pa. Entonces, se recomienda que utilicemos la última para que en este caso la palabra pueda decir papá. Recuerden, tenemos que englobar todo en este cuadradito aproximadamente. Entonces hay que acomodar las palabras de esta manera que queden en este cuadrado lo más que podamos. Entonces hay que hacer una B muy pequeñita, muy cortita, ¿sí? Otra muy cortita y después poner la A. Y eso sería pa. Y repitiendo, si tuviéramos otro cuadrito, repetimos lo mismo, que es, ahorita lo hago de esta manera porque me es más fácil, aunque recuerden que las letras tienen que escribirse en el idioma, en la forma que lo habíamos visto, ¿sí? Para escribir la P, se las voy a mostrar aquí. Para escribir la P, vamos a ver que esta se escribe, perdón, era la B. Para escribir la B, recuerden que se escribe dos líneas verticales y después las dos líneas horizontales. Pero aquí por cuestiones de mostrárselos a ustedes, pues lo escribo de esta manera. Entonces, ya con esta queda escrita la palabra pa, 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 pa. En el idioma coreano, digamos que lo que escuchan ellos, así lo traducen. Hay muchas palabras que el idioma coreano ha heredado o ha llevado, así como con nosotros, pues anglicismos, otro tipo de palabras que traemos que de otro país. También el idioma coreano ha tenido que hacer ese tipo de cosas. El Han, que es el Corea, Hangugo es coreano, ha tenido que pues importar algunas palabras. Entonces el coreano tiene palabras locales y palabras importadas que no tuvieron una traducción inicialmente y que fueron adoptadas por el país. Entonces algunas de las palabras las escriben como suenan. Por ejemplo,
les voy a mostrar otra palabra. Vamos a borrar esto. Por ejemplo, si nosotros queremos escribir piano, ¿sí? Entonces, lo que hacen ellos es escribir, voy a poner un poquito para acá, van a escribir la palabra pi, después a, y después, no, piano, piano. Entonces, eso es como lo escuchan ellos, la palabra piano, piano. ¿Sí queda claro? Entonces, esta palabra, por ejemplo, se escribe de esta manera. Vamos a borrar aquí. Vamos a ver otra palabra. Aquí vamos a borrar esto que dice piano. Si yo quiero escribir, por ejemplo, nombres propios, como por ejemplo Ana, pues esta queda bastante sencilla porque podemos poner la consonante yung, la vocal a, y después la consonante nyun y la vocal a. Entonces de esta manera tenemos a, na, que es como normalmente sonaría la palabra Ana. Si queremos escribir otra palabra, como por ejemplo Luis, la palabra Luis, recuerden que para empezar tenemos dos detalles. No hay consonante sin vocal y no hay L. La L en este caso la escriben, ¿sí?, con esta que es una riul, que es como una R si va al inicio, muy suave, y una L si va al final. Entonces, si yo quiero escribir Luis, pues tengo que escribir primero la riul, lu, que es lo más parecido, lu. Después la I, y después diríamos escribo la S. Y eso para mí diría Luis. Pero no puede ir una consonante sin una vocal. Entonces, ¿qué hacen los coreanos? Le ponen la U, de tal manera que esta palabra quedaría como Luisu. Entonces se perdería en el final el S. Entonces queda Luis. ¿Queda claro? La mayoría de las palabras que van a terminar con S o que llevan una S intermedia, la van a suplir con una Z. ¿Para qué? Para que se escuche pues lo más parecido a nuestro idioma. Recuerden que ellos no tienen como tal la S solita, ¿sí? Si nosotros quisiéramos escribir, por ejemplo, casa, vamos a borrar aquí. ¿Cómo escribiríamos casa? ¿Sí? Casa. Pues podemos poner, recuérdense que tenemos esta y la doble Q, que suena K. Entonces, si nosotros queremos escribir casa, realmente tendríamos que escribir K y sa. Casa. Esto debe de ser un poquito más alargado. Casa. Vamos a corregirlo para que no se preste aquí a error. Casa. Así estaríamos escribiendo nosotros la palabra casa. Porque esta, inicialmente, esta que está aquí, sí suena como K. Muy, muy marcado. ¿Sí? Esta podría sonar más como gasa, casa. Y esta sonaría más como casa. En cambio, en esta que tenemos acá, sí vemos que puede sonar como casa.
se va entendiendo el concepto, que es lo que queremos aquí que quede claro, porque si esto queda claro, cuando pasemos a escribir las palabras en coreano, pues vamos a entenderlo mucho mejor, ¿sí? Eso es lo que queremos, que se entienda perfectamente, ¿sí? Si ya de por sí es muy complicado, bueno, entender esto nos va a ayudar un poquito mejor. Muy bien, pasemos a otra palabra. Por ejemplo, podemos tener nombres de, por ejemplo, el mismo caso pasaba con Tomás, por ejemplo, ¿sí? Tenemos aquí Tomás, ¿sí? Que en este caso, pues pudiera quedar como, ya sea que pongamos la doble, que sea, vamos a correr esto, Tomaso, Tomaso, esa es una forma de escribirlo, Tomaso, entonces una San Tomaso. Si queremos escribir nombres de algún país, por ejemplo, Bolivia, pues escribiríamos, aquí sí, aquí entraría Bolivia, Bolivia. Ahora, aquí escribí Bolivia, pero la forma correcta de escribirla tendría que ser esta. ¿Por qué? Porque si yo escribo la primera, esta, si yo escribo esto, aquí realmente estaría diciendo Bolivia, Bolivia. ¿Sí queda claro? Para remarcar que es Bolivia. Esta parte refuerza el hecho de que estas dos van a juntarse como una Bolivia. ¿Ok? Son pequeños detalles que uno va a escribir y va a darse cuenta porque se aplican reglas gramaticales. Y pues ya con eso vamos captándole mejor a las palabras en el idioma coreano. Espero. ¿Sí? Y bueno, ¿cómo escribiríamos en nuestro caso México? ¿Alguien tiene por allá alguna sugerencia? ¿Alguien se lo imagina? Vamos a ver cómo se escribiría la palabra México. Voy a borrar. Tenemos aquí la palabra México. Y esta palabra, pues digamos que cuando la escuchamos nosotros, la pronunciamos, o la vemos, la pronunciamos México. Entonces, como esta palabra se escucha México, el coreano pues lo va a escribir como México. Vamos a hacer esto y vamos a poner México. Y tenemos en este caso la palabra México. México, porque enfatiza co. México. Bueno, con estos ejemplos creo que quedaría bastante claro. Vamos a dejarlo hasta aquí para poder después entrar a otros
a otras palabras, pero ya en el idioma coreano. Es una breve introducción de cómo se escribirían algunas palabras. Obviamente podemos poner aquí, podemos escribir toda la tarde, pero la idea es que vayan entendiendo un poquito el concepto de la escritura de las palabras. Bueno, vamos a dejar hasta acá y retomamos con las escrituras de algunas palabras ya en vocabulario en idioma coreano. Muy bien, estamos en contacto.